Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Oscar Hernández y esto es Taller Lúdico de Diseño, un espacio para la construcción de conocimiento en tecnología, diseño y educación. El día de hoy concluimos nuestra serie ¿Cuánto cobrar por un proyecto arquitectónico? En este video compararemos los costos de proyecto de dos arquitectos que exponen en sus respectivos canales cuáles son los conceptos que ellos utilizan para determinar los costos de sus proyectos. Y los compararemos con lo que los aranceles consideran, con la finalidad de tener una perspectiva más amplia acerca de qué podemos tomar en cuenta para hacer un presupuesto de un proyecto arquitectónico. Te propongo que si no has seguido esta serie de videos desde el primer capítulo, revises los videos anteriores donde hablamos de los factores que influyen en la determinación del costo de un proyecto, así como el uso de la calculadora de honorarios y cuáles son los criterios que se toman en cuenta en los aranceles. Recuerda que los aranceles solo son una guía que nos permiten identificar los componentes principales del costo de un proyecto. Sin embargo, existen conceptos que no están integrados dentro de esos aranceles y que es necesario hacer un análisis mucho más profundo para determinar su costo dentro del proyecto arquitectónico. Dicho esto, vamos entonces al tercer capítulo de esta serie. Bien, pues como ejemplo, en este video usaremos el costo de proyecto de una casa habitación tipo residencial y utilizaremos los mismos metros cuadrados que los arquitectos que estaremos comparando para poder analizar los costos y comprender por qué no podemos usar el parámetro de costos que ellos utilizan para nuestros propios proyectos. Por lo que es importante hacer un análisis profundo antes de entregar cualquier presupuesto. ¿Ok? Bueno, entonces comencemos pues con nuestro ejemplo. Consideraremos entonces una vivienda de tipo residencial de 100 metros cuadrados y, de acuerdo con los aranceles, el costo de construcción de un proyecto de este tipo, es decir, el costo total de la obra, es de aproximadamente 804,992 pesos mexicanos. El proyecto arquitectónico, por otro lado, el costo del proyecto, según los parámetros de los aranceles, representa alrededor de el 9.5 o el 10% del costo total de la obra. ¿Y cuánto es ese 10% o 9.5% de este valor total? Alrededor de 76,474 pesos aproximadamente. Bien, este monto ya lo revisamos, de hecho tenemos un ejercicio que hicimos en el segundo video de esta serie, en el segundo capítulo, lo cual, como ya explicamos en ese video, implica el desarrollo de un proyecto ejecutivo, es decir, estos 76,000 pesos representa desarrollar todos estos elementos, ¿no? Que es el costo de ese proyecto ejecutivo. Porque seguramente pues ya te brillaron los ojitos respecto a cuánto puede costar un proyecto de este tipo. Sin embargo, este costo, como ya analizamos, implica diferentes alcances, ¿no? El desarrollo conceptual, el anteproyecto, el diseño ejecutivo, además de la estructura, la instalación eléctrica, la instalación hidrosanitaria, la instalación de gas, ¿sí? Cálculo y diseño de todos estos elementos. Y sin embargo, aquí podemos apreciar ya las diferencias que tienen los alcances de los arquitectos que vamos a analizar el día de hoy. Puesto que los arquitectos que vamos a comparar tienen algunas diferencias en cuanto a alcances de proyecto, y por eso es por lo que sus costos varían. Pero, solo para dar una idea acerca de lo que vamos a comparar, podemos decir que los arquitectos que estamos analizando solo desarrollan los primeros 3 rubros de los alcances establecidos por el arancel. Y lo vamos a señalar aquí. Estos primeros 3 rubros es realmente lo que esos arquitectos desarrollan. Estos alcances son el diseño conceptual, el anteproyecto y el diseño ejecutivo, solo de algunas cuestiones.
como lo serían parte de las instalaciones, un criterio estructural y algunas otras guías mecánicas, que es lo que estos arquitectos desarrollan. Por lo que de entrada esto hace que su costo de proyecto sea menor al establecido por los aranceles, puesto que solo desarrollan estos primeros 3 rubros. Entonces, vamos a analizar a nuestro primer contrincante, que es el arquitecto Diego, el cual tiene su despacho en Querétaro, México, y él establece como punto de partida un costo por proyecto por metro cuadrado de 300 pesos, lo cual nos da un costo para el ejemplo que nosotros estamos analizando de 30,000 pesos. ¿Sí? Una casa tipo residencial de 100 metros cuadrados. A primera vista, pues esto es un costo menor que el de los aranceles, que era alrededor de 70,000 pesos. Y de hecho, el costo por proyecto pues es menos de la mitad del costo calculado por los propios aranceles, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la clave de este asunto? Bueno, la clave que está en desarrollar solo aquellos rubros que son más relevantes para los clientes en este tipo de proyectos, el tipo de proyectos que se refiere a casa-habitación de tipo residencial. Mientras que los aranceles mencionan la elaboración de memorias descriptivas, el cálculo de instalaciones y estructuras, el arquidiego lo que hace es centrarse en la elaboración a detalle de los planos arquitectónicos, por lo menos en 2 versiones. Unos específicamente para la licencia de construcción y otros que son los planos ejecutivos o de obra. Y también se concentra en la elaboración de detalles de cancelería, carpintería, además de las guías mecánicas para los baños, la cocina, que son los espacios donde regularmente se concentra la mayor parte de las instalaciones y el diseño de mobiliario fijo. También en el caso de las instalaciones, pues se concentra en ubicar las trayectorias de las tuberías, el sembrado de luminarias y el empate de ingenierías, como él lo menciona. Así es que él se enfoca en estos aspectos relevantes que a final de cuentas resuelven la mayor parte de las dudas que surgen en los clientes al desarrollar un proyecto de vivienda. Sin embargo, como ya dijimos en el primer video de esta serie, el éxito está en la realización de un presupuesto, no por la cantidad de planos que se desarrollen, sobre todo en proyectos de vivienda, donde los constructores pueden resolver una gran cantidad de aspectos técnicos, sino en diferenciarse, ahí está la clave, en diferenciarse de otros arquitectos que desarrollan el mismo producto que nosotros. En el caso del arquidiego, su diferenciador está en la fase de anteproyecto, con la introducción de algunos recursos tecnológicos, los cuales pueden ser la realización de renders 360, los modelos de realidad aumentada y, algo muy importante, las revisiones con el cliente, donde él desarrolla alrededor de 4 hasta 8 revisiones para evitar reclamos y lograr pues la entera satisfacción de sus clientes. Otro punto a destacar en la propuesta del arquidiego es el porcentaje que representa el costo de cada fase del desarrollo de los proyectos. Aquí podemos apreciar que la mayor cantidad del recurso se concentra en la fase de anteproyecto, lo que garantiza, además de tener recursos para el posterior desarrollo del proyecto, es decir, para desarrollar todo esto que está acá, se obtiene, además de esto, un pago justo para la parte del proceso que define todo el proyecto, ¿no? Esta realmente es la fase de definición que nos permite desarrollar posteriormente el proyecto ejecutivo, ¿no? En esta primera etapa de anteproyecto, pues se define el concepto, la distribución de los espacios, y de ello depende el desarrollo ejecutivo de todo el proyecto, ¿no? De esta etapa realmente es donde surgen las bases para definir la estructura, las instalaciones, los acabados, etc. Y por su parte, un 30% del proyecto pues se cobra ya directamente en el proyecto ejecutivo. Finalmente destina un 10% a la fase de trámite, lo cual pues va orientándonos a su propuesta a que la mayor parte del presupuesto es cobrado en la fase de anteproyecto, lo cual garantiza que se pueda desarrollar con mayor libertad las siguientes fases, ¿no? Esto pues es una excelente jugada del arquitecto Diego, porque nos lleva a suponer que a lo largo de su desarrollo profesional ha logrado diferenciarse de otros profesionales y encontrar otros rubros, ¿no? Como en este caso de los aspectos tecnológicos que los aranceles no mencionan. Estos recursos tecnológicos, y combinándolos con una parte del trabajo de gestión del proyecto en cuanto al desarrollo de otro tipo de información,
permite desarrollar o realizar los trámites necesarios para que el proyecto pueda ser construido, lo cual pues le da una gran ventaja, competitividad en el precio que el arquitecto pone a sus proyectos. Entonces, pasemos al segundo contendiente de esta batalla entre los aranceles y los youtubers. Y aquí podemos observar al arquitecto Abraham, que tiene su despacho en Guadalajara, México. Y este arquitecto comparte junto con el arquidiego pues la división del desarrollo del proyecto en 3 fases o etapas, parecidas entre sí, pero que tienen algunas cuantas diferencias, ¿no?, en ámbitos muy específicos. Para el arquitecto Abraham, quien desarrolla en la fase de anteproyecto cuestiones fundamentales para la realización de un proyecto arquitectónico, como la visita al terreno, la entrevista con los clientes, los planos arquitectónicos y los renders, este arquitecto pues hace mucho más énfasis en algo que él incluso podemos observar en cada uno de sus videos, que es el trabajo conceptual, ¿no? Él permite que pues cada uno de los aspectos que definen su proyecto pues sean guiados por este énfasis en lo conceptual, ¿no? Parte de la imagen que él ha intentado construir en todos sus proyectos, algo que él denomina arquitectura introspectiva, ¿no? Y sin ánimo de entrar en debate, pues esto es particularmente su diferenciador, esto es lo que lo diferencia a él de otros arquitectos u otros despachos. Mientras que para el arquidiego, como ya dijimos, pues el diferenciador es la integración de la tecnología y la presentación de proyectos ante los clientes mediante estos recorridos virtuales. El arquitecto Abraham se enfoca entonces en lo que su arquitectura representa, ¿no?, en este trabajo conceptual. Lo que yo observo, más allá de la crítica de este concepto de arquitectura introspectiva, es el hecho de utilizar ciertos recursos, por ejemplo, como los podemos observar en cada uno de sus proyectos, como muros ciegos, muros cortina, los barandales de cristal templado, una paleta de colores y materiales ya definida, que para muchos podría ser repetitivo, pues esto ayuda realmente al despacho del arquitecto Abraham y sus colaboradores a hacer uso de la estandarización como un recurso de diseño, lo cual es bastante válido, ya que cuando se construye un proyecto de estas características, se garantiza la calidad de los materiales que ya se conocen y de la mano de obra que con cada proyecto pues se va especializando. Con esto se logra que el trabajo de futuros proyectos pues se haga más fácil, porque los problemas de diseño que surjan están ya casi resueltos, ¿no? Pues se juega con los mismos recursos espaciales, que es lo que su despacho desarrolla, ¿no? Lo que separa realmente a estos dos arquitectos es el costo por metro cuadrado, que es lo que nos interesa, ya que el arquitecto Abraham, su costo por proyecto o por metro cuadrado se eleva desde los 350 hasta los 400 pesos por metro cuadrado. Y sigue siendo un menor porcentaje que lo que definen los aranceles, puesto que el costo por proyecto para una vivienda de tipo residencial de 100 metros cuadrados nos resulta en alrededor de 35,000 o 40,000 pesos. Entonces, algo más que diferencia a estos dos arquitectos, pues es también dónde se concentra la mayor parte del recurso, ¿no? En el caso del arquitecto Abraham, pues la mayor parte del recurso se concentra en la fase de anteproyecto. Las dos fases restantes, que es el permisos y licencias y sobre todo el proyecto ejecutivo, pues representan otros porcentajes que son mayores en torno a lo que solicita el arquitecto para su desarrollo de proyecto. Por lo tanto, para la fase de trámites y el desarrollo ejecutivo, pues tiene otro 50%, ¿no? Entonces vemos aquí que hay un menor recurso que se solicita para la fase de anteproyecto, lo cual pues lo hace bastante interesante, aunque no hay gran diferencia, por ejemplo, entre los alcances, ¿no? Son similares, hay planos arquitectónicos también para licencia y planos constructivos, hace mucho énfasis en los acabados, pero desarrolla igualmente aspectos como la cancelería, la carpintería, las instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este análisis podemos darnos cuenta de cuánto es lo que realmente se puede cobrar en los proyectos, ¿no? A partir de este análisis y a pesar del costo por metro cuadrado del proyecto del arquitecto Abraham y que es un poco más elevado que el arquitecto Diego, podemos decir que sigue siendo un costo menor al establecido por los aranceles. Podemos concluir que en el caso de proyectos de vivienda no es necesario desarrollar en su totalidad el proyecto ejecutivo, a menos que el cliente así lo requiera. Por lo que es importante seleccionar aspectos realmente útiles, como la cancelería, la carpintería, las instalaciones y acabados, tal como establecen los criterios del arquitecto Abraham y como lo vimos en este ejemplo. Entonces,
En este video pudimos comparar y confirmar que no podemos considerar el costo por metro cuadrado para el desarrollo de un proyecto tan a la ligera, ¿no? Es algo que necesitamos hacer un análisis y una comparación para poder determinar nuestros propios costos de proyecto. Es necesario hacer un análisis mucho más profundo que incluyan los factores que ya mencionamos en el primer capítulo de esta serie, tales como el tamaño de la empresa donde estamos trabajando, los gastos fijos y variables que nosotros hemos determinado para nuestra propia empresa, la utilidad que espero recibir al desarrollar mi proyecto, la capacidad técnica que yo tenga, el conocimiento, la experiencia, además de las herramientas tecnológicas con las que yo cuento, ¿no? El tipo de proyecto que estoy desarrollando, ya lo dijimos, la tipología, y muy importante, el tipo de proyecto y el cliente, o sea, el usuario hacia donde está dirigido el proyecto. Todos estos factores deben ser considerados por quienes desean definir el costo de un proyecto y hacer énfasis en aquello que nos diferencia de otros profesionales, ¿no? Hay algo que es muy importante, ya lo analizamos en los dos arquitectos que hemos estado revisando, es su diferenciador. Eso es lo realmente relevante. Y algo que no mencionamos, pero que es importante, es que ambos están inmersos en esta cuestión de las redes sociales y ambos poseen un canal de YouTube, lo cual pues también se convierte en un diferenciador que permite a ellos llegar a otros públicos y además estar interactuando pues mientras no tienen un proyecto en puerta, pues con aspectos relevantes para compartir en sus propios canales. Bien, pues si deseas que profundicemos más en este tema, por favor déjalo en los comentarios. Y para concluir este video me gustaría recomendarte que revisaras el trabajo del arquitecto David Mora Torres de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien a través de su proyecto de consultorio arquitectónico para la vivienda ha podido impactar en el desarrollo de proyectos de carácter social y ha desarrollado un esquema de cobro que se adecua mucho más a los estratos más desfavorecidos de la población. Pues si bien los ejemplos que aquí hemos mencionado ejemplifican el trabajo de estos dos despachos para clientes de un estrato medio alto, no todos los profesionales tienen la oportunidad de trabajar con el tipo de clientes a los que van dirigidos estos costos de los que hemos hablado. Por lo tanto, me parece muy importante revisar el trabajo de David Mora y su esquema de cobro, puesto que él ha podido representar una oportunidad para el emprendimiento social de quienes están interesados en desarrollar proyectos de vivienda por cuenta propia. Voy a dejar esto en la descripción del video y algunas ligas importantes que nos dirigen hacia el trabajo que él ha desarrollado. Por mi parte sería todo, así que me despido deseándoles que Dios los bendiga y espero verlos pronto en otro video más de Taller Lúdico de Diseño. Hasta luego.